la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Son palabras del prólogo del Evangelio de San Juan que recogen parte de la antífona de entrada de la misa de hoy, de esta solemnidad de Juan Bautista, y que nos da como el marco de toda su identidad. Un hombre enviado por Dios, es decir, un hombre que tenía una vocación, de una misión clarísima, incluso desde el seno de su madre, y una tarea muy concreta, simplemente dar testimonio de la luz para que todos creyeran en él. No era él la luz, como él mismo lo dijo muchas veces: yo no soy el Mesías, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. No era la luz, sino debía dar testimonio de la luz, porque la palabra, el verbo, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pues vamos a pedirle al Señor que en esta solemnidad pues comprendamos un poquito más profundamente esta figura tan importante y que nos sirva para nuestra vida, que nos pueda ayudar el hecho de ver cómo la Iglesia en su liturgia, en la Institutio Generalis Missale Romani, dice que esta solemnidad de San Juan Bautista pues es, por ejemplo, la solemnidad, ¿no? Una de las poquísimas solemnidades que se refieren a los santos, como pues la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la solemnidad de San José, por supuesto las solemnidades de la Santísima Virgen, pero que además goza de una misa propia de la vigilia. O sea, hoy en el misal no nos vayamos a confundir y en vez de decir la misa del día, veamos la misa de la vigilia y digamos, no, pues no coincide, no, porque es la misa de la vigilia. Una misa propia que muy pocas solemnidades tienen misa propia de la vigilia, solamente Navidad, Epifanía, Ascensión, Pentecostés, San Juan Bautista, Santos Pedro y Pablo y Asunción, nada más. Son todas las solemnidades que tienen misa propia de la vigilia. Y entre ellas está pues la de hoy, la de San Juan Bautista. Y la Iglesia nos quiere decir pues que es un santo muy importante, muy clave en la historia de la salvación por muchas razones. Una de ellas es que es como el punto de unión, el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otro es pues que es un gran santo, un grandísimo santo, no solo porque lo diga la Iglesia, sino porque lo dice el mismo Jesús, que no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista.
Y después empieza a hacer una cantidad muy grande de elogios del Bautista, que salisteis a ver en el desierto. Un profeta, sí, y yo les digo que más que un profeta. Y alaba su ascetismo, pues vamos a pensar en su humildad, en su rectitud de intención, una vida de gran austeridad, penitencia, y después también una vida en la que queda muy claro su valor para denunciar el pecado de Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y después pues ya da su vida por esa defensa de la verdad y por esa actitud de preparar el camino del Señor, de invitar a la conversión, al arrepentimiento de los pecados, de ser simplemente la voz. Y podemos nosotros, para nuestra propia vida interior, en esta oración, y siempre pues pensar en esta figura como parecida a nuestra vida. Su calificativo fundamental será el precursor. Es el que antecede. Hay dos antecedentes próximos a la llegada del Mesías. Uno es la Inmaculada Concepción y otro es el precursor, Juan Bautista. El precursor, el que antecede un curso, el que viene antes. Y lo dice. Juan dio testimonio de él diciendo: el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Cómo que es superior a ti si tú eres mayor 6 meses? Pues existía antes que yo, porque es eterno. ¿Eres tú el Mesías?, le preguntaron los judíos venidos de Jerusalén. Él confesó: no lo soy. Yo bautizo en agua, pero detrás viene otro. Bautizará en fuego y en el Espíritu Santo. O sea, el importante es Él, yo no soy el importante. La grandeza de Juan está precisamente en que no quiere tener ninguna grandeza, sino quiere simplemente manifestar al Mesías. Y después lo dice de manera explícita: conviene que Él crezca y yo disminuya. Cuando sus discípulos, pues como le dicen, ahí está teniendo más éxito el que diste testimonio, se está yendo a las multitudes. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y la pregunta podría ser: si yo soy precursor de Jesucristo, también yo tengo de alguna manera esta tarea de Juan Bautista, es decir, yo tengo que hacerlo conocer, yo tengo que dar testimonio. Yo, antes que con mis palabras, con mi vida, tengo que manifestar al Redentor, tengo que decir también como Él: he ahí el Cordero de Dios, está ahí el Cordero de Dios, va pasando el Cordero de Dios. Pues de alguna manera todos somos Juan, todos tenemos esta tarea y podemos pedirle hoy al Bautista. Me da la impresión de que la devoción a Juan Bautista no está muy viva. Ha habido grandes santos que tienen este nombre, como San Juan Bautista María Vianney, San Juan Bautista de la Salle. Pero que yo acude al Bautista y decirle: tienes muchas cosas que enseñarme, tengo que a lo mejor meditar más en tu figura, me aclaras muchas cosas de mi vida, muchas, porque yo también tengo que hacer presente, que dar testimonio, que anunciar, que ser la voz. Y esto es una realidad en la que pues tengo que tener una asimilación a aquel al que anuncio. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre, fue cristificado ya desde antes de nacer, y por eso podía dar testimonio de Cristo.
Y mi anuncio va a ser creíble solamente en la medida en que yo también me cristifique. San José María nos hace una pregunta muy dura y pues no sé, como que puede servirnos mucho también como de revulsivo o de bofetada. Decía, ¿dónde está el Cristo que busco en ti? Pues sí, Señor, no te reflejo bien, no doy un auténtico testimonio de tu persona, y entonces a lo mejor soy un antitestimonio. Muchas veces no alcanzo a hacerte presente, porque mi tarea no consiste solamente en transmitir un contenido. Eso sería muy fácil, pues bastaría poner, no sé cómo se llaman esos robots que hay en internet que repiten mensajes y mandan a millones de usuarios. No soy transmisor de un contenido, soy el testimonio de una persona. En mí tengo que hacerte visible. El sentido de mi vida es ser Cristo y hacer que la gente cuando me vea, y también cuando le hable, pero sobre todo con mis acciones, diga, pues está el Cordero de Dios, ahí está el que quita el pecado del mundo, ahí está el que me trae un anuncio de salvación. En Álvaro, en una de sus cartas, el beato Álvaro, en una carta dice, como todo un resumen de nuestra vida y en este proceso de identificación y de transformación, nuestra identidad cristiana consiste en ser hijos de Dios en Cristo, de cuya vida participamos por el Espíritu Santo. Otra vez se nos invita a decir, cree estas profundas verdades que te afectan en lo más hondo de tu ser, porque puede ser que tengas el riesgo de caer en alguna de las muchas herejías que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, que precisamente niegan esta fuerza de transformación, empezando por el luteranismo, que como sabemos, pues dice que la salvación es una cuestión extrínseca, es una fe fiducial, una mera confianza. Pero decir, como decimos en la fe católica, que hay una fuerza de transformación, de vida, y por lo tanto hay una existencia nueva, hay una realidad que pues no es solamente un barniz o una capa externa, sino que hay una nueva naturaleza, una nueva criatura, que ya no soy el que era, o no soy el que parezco, que soy mucho más, dice don Álvaro. Pues nuestra identidad consiste en ser hijos de Dios en Cristo, de cuya vida participamos por el Espíritu Santo. En tan inefable realidad se centra la enseñanza de la Sagrada Escritura, particularmente clara en las cartas de San Pablo, y particularmente clara y particularmente repetida. Esta identificación con Cristo, iniciada en el bautismo, se hace más y más intensa mediante la recepción de los demás sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y encuentra su piedra de toque en la forja de la cruz. El dolor cristianamente recibido une íntimamente a Cristo crucificado, nos identifica más y más con Él, y se torna operativa por medio de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Todo un resumen de la identidad cristiana, de este ser testigo, testimonio, ser Cristo, hacerlo presente, ser el bautista, ser la voz, ser aquel que prepara el camino. Yo no soy, yo estoy anunciando a otro, pero ese otro está encarnado en mí, o está, como dice San Pablo, injertado, o yo estoy injertado más bien. Soy un injerto, y por lo tanto ese injerto, como pasa por ejemplo con los injertos de la piel, pues al rato ya es la piel, aunque sea un injerto, ya no puede ser que llegue un momento, si está bien hecho el injerto, que ya no se distinga una piel de otra. Pues ¿cómo le hago? Y
aquí pues, efectivamente se inició en el bautismo, pero se hace más y más intensa mediante la recepción de los demás sacramentos, de una manera muy especial, el sacramento de la Eucaristía, porque es el sacramento que me une íntimamente con Cristo, que me da su vida, me hace uno con Él, y además es el sacramento que recibo más veces, mayor frecuencia, pero también que encuentra su piedra de toque en la forja de la cruz. Va a estar presente la cruz, y quizá mientras más años pasen en nuestra vida va a estar más presente, porque tenemos más achaque, más limitación y también más dolores. Quizá también tenemos más dolores morales, porque vemos cómo el mundo se aleja terriblemente de Dios y cómo la gente pues parece que no tiene fe, y cada vez vemos más barbaridades verdaderamente increíbles. Hace 50 años, 80 años, los libros de biología de la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues es que es una cosa que dice, ¿dónde tienen la recta razón? O sea, ¿dónde se les perdió la sensatez? O sea, ¿por qué van contra la creación de Dios? Y así muchas otras cosas que nos duelen, y que pues está en la forja del dolor, la forja de la cruz, que nos une íntimamente a Cristo, que no se puede estar íntimamente unido a Cristo si no está muy presente el dolor y la renuncia y la penitencia, muchas veces también activa, o sea, positivamente buscada, y se torna operativa por medio de las virtudes teologales, vivir de fe, de esperanza y de caridad. Pues efectivamente es una vida nueva, es una nueva manera de pensar, de ver las cosas. No es un asunto mío, es un asunto que recibo dado como el bautista. Yo no soy el que lo voy a hacer, yo soy una especie de estuche de miserias. Pues conviene que Él crezca en mí y que yo disminuya, o conviene que Él crezca y que disminuya mi yo. Pues haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo, decía don Álvaro. Fundamento de mi personalidad. Por eso yo cuánto busco a Cristo, cuánto lo trato, cómo me centro, cómo verdaderamente digo, voy a darte más mis pensamientos. Quisiera que fuera yo alguien que tuviera un solo pensamiento, y a lo mejor tendré que decir, pues es que tengo muchas distracciones, y pues efectivamente las distracciones van a descubrirme a qué está pegado mi corazón. Entonces tendré que decir, pues desapégate de aquellas cosas a las que está pegado tu corazón, para que tu pensamiento se unifique, tengas una única dirección, la que señala el Bautista. Hagan derechos los caminos, aplanen los montes, allanen hagan terraplenes donde pueda llegar, o sea, no le obstaculicen su llegada. Y por eso predica el bautismo de penitencia, la contrición, y por tanto la conversión. Continúa diciendo don Álvaro: hijas e hijos míos, como los primeros cristianos, tened siempre este valor saludable, como nuestro Padre nos lo pide tantas veces. Manifestad claramente el Cristo que sois, son palabras de San José María. Manifestad claramente, por vuestra vida, por vuestro amor, por vuestro espíritu de servicio, por vuestro afán de trabajo, por vuestra comprensión.
por vuestro celo por las almas, por vuestra alegría. Es que ¿cómo voy a ser yo capaz? ¿Cómo y tú manifiestas a Cristo? Sí, pero es que simplemente el hecho de pensarlo me da como pena. ¿Y cómo lo voy yo a manifestar? Pues sí, dice eso, manifestar claramente el Cristo que sois. Que no le robe yo nunca, no me manifieste yo, que yo pase oculto. Papa Benedicto lo decía para los sacerdotes de una manera muy, no sé, como muy clara, pero que nos sirve a todos por nuestra alma sacerdotal. Decía, es necesario que los sacerdotes sean conscientes de que nunca deben ponerse ellos mismos o sus opiniones en el primer plano de su ministerio, sino a Jesucristo. Está hablando de la liturgia, pero se puede aplicar a cualquier situación. Nunca deben ponerse ellos mismos o sus opiniones en primer plano. Todo intento de ponerse a sí mismos como protagonistas de la acción litúrgica contradice la identidad sacerdotal. Que voy a hacer unas modificaciones, voy a hacer un show en misa, voy a ver cómo le hago para que tenga efectos especiales y yo pueda decir, ay, wow, qué bárbaro, este sacerdote. Entonces es un robo sacrílego, le estoy robando la gloria a Cristo. Contradice todo intento de ponerse como protagonistas. Antes que nada, el sacerdote es servidor y tiene que esforzarse continuamente en ser signo que como dócil instrumento en sus manos se refiere a Cristo. Esto se expresa particularmente en la humildad con la que el sacerdote dirige la acción litúrgica, obedeciendo y correspondiendo con el corazón y la mente al rito, evitando todo lo que pueda dar precisamente la sensación de un protagonismo suyo inoportuno. Recomiendo, por tanto, al clero que profundice cada vez más en la conciencia de su propio ministerio eucarístico como un humilde servicio a Cristo y a su Iglesia. Pues Juan Bautista es eso precisamente, es un humilde servidor y verdaderamente cumple su función de una manera maravillosa, incluso también por esa vida de gran austeridad. Está vestido con pieles de camello y solamente come langostas y miel silvestre, o sea, chapulines o grillos. Vive en una cueva. Pues no se pone a sí mismo, dice todo lo que pueda servir de mi vida porque necesito preparar el camino. Pues conviene que Él crezca y que yo disminuya. La liturgia de la misa de hoy, de la misa del día, como decíamos, pues tiene un prefacio muy bonito. Dice, en verdad es justo y necesario, es de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre los nacidos de mujer, y al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Pues nuestra tarea, qué bonito, yo tengo la tarea que tiene Juan el Bautista. Sí, nada más es lo único que tengo que hacer sobre este mundo. Para eso estoy, para eso tengo esta vocación, para eso me formo, para eso estudio, para eso rezo, para eso me mortifico. Voy a presentar eso, ahí está, entre todos los profetas, más que un profeta. Pues hacemos nosotros lo mismo, aquí está en la Eucaristía, aquí está en el corazón en gracia. Este es
Esta es mi función en el mundo. Yo tengo que decir también, como decía Juan el Bautista, en medio de ustedes hay uno al que no conozco. Está escondido. Yo te lo vengo a manifestar. Necesito ser creíble. Necesito no ser un antitestimonio. Necesito no decir, bueno, pues otro día yo estaba ahí en Cuernavaca y entonces se acercó un muchacho de esos en un semáforo, de esos que limpian los vidrios, y yo le dije, no, gracias. Y me vio que estaba yo vestido de sacerdote y me dijo lo contrario de un sacerdote. Me dijo, pues, en vez de haberme dicho que sí, que una moneda, me mandó a volar. No, me dio mucha pena porque dije, pues estoy dando un testimonio, no estoy manifestando a Cristo por 2 pesos, 5 pesos, pues es peligroso. Y ya no me queda más que rezar por ese joven. Bueno, pues hay uno al que no conoce, en medio de ustedes hay uno al que no conoce. Yo vengo a dar testimonio. Vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Es mi tarea, dar testimonio de la luz. Vamos a acudir a su intercesión. San Juan Bautista ruega por nosotros. Ayúdanos a ser fieles a nuestra tarea como lo fuiste tú de una manera maravillosa. Y eres un gran santo, uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica, así contados con los dedos de la mano, los primeros de los primeros. Pues podemos pensar que María querría mucho también a Juan Bautista. Seguramente estuvo en su parto, todas las cosas que nos contó San Lucas del nacimiento de Bautista. Pues quién las pudo haber sabido, sino se las contó María, porque seguramente Santa Isabel y Zacarías ya han de haber estado muertos y bien muertos, porque pues eran bastante grandes cuando nació el Bautista. Pero María pues estuvo en su parto, seguramente lo arrulló entre sus brazos, y Juan Bautista querría mucho a María. Su madre Isabel le había contado muchas veces cómo él fue santificado en su vientre cuando María la saludó, cuando María irradiaba a Cristo. Y María le estaría muy agradecida por haber sido precursor de Jesús, y habría tenido un gran dolor cuando supo del martirio de Juan Bautista de una manera pues tan tonta, por un baile. Y también a nosotros nos agradecerá que seamos precursores de su Hijo, también nos agradecerá que seamos capaces de hacerlo presente, de manifestarlo, de allanar el camino. Sí, qué bonita tarea. Es decir, ya estás señalando al Cordero de Dios, estás señalando al Salvador, ya lo tienes. Pues que nos acompañe en esta tarea, que estamos en familia, porque es la familia. María es la tía de Juan Bautista. Y por lo tanto estamos nosotros también, como siempre, queriendo participar de esa cercanía, de esa intimidad con la familia de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.